verso número 1, Hechos 17:1. Oramos, Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, te suplicamos de que nos hables, que nos ministres, que nos llenes, que nos sustentes, que nos envuelvas con tu gracia, Señor. Oh Dios amado, que nos abrigues con tu poder. Oh Dios amado, que ilumines nuestros pasos. Oh Rey de Gloria, y que alibres nuestra vida con tu santa voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Lo tenemos todos? Lo leemos entonces, dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo, es decir, 3 sábados, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, ¿qué tenían? Celos. Típico, ¿verdad?, del diablo. Tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, y procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Amén. Tomen su asiento y ayúdenme por favor a compartir la transmisión. Hermano querido, tal como les mencioné hoy por la tarde, el tema que vamos a abordar en esta ocasión se titula Los alborotadores. ¿Cómo se llama el tema? Los alborotadores. Dice un dicho de que león juzga por su condición, y también hay otro dicho antiguo que dice que quien las usa, wow, o sea, aquí solamente vemos 2 o 3 viejos nada más, los demás todos son quinceañeros. Siempre no se saben esos dichos. En efecto, dice el dicho de que el león juzga por su condición, y también la gente dice que quien las usa las imagina. En este pasaje nosotros veremos un ataque típico de Satanás contra los misioneros Pablo y Silas, acusándolos de alborotar, cosa que los malos en esta ocasión sí estaban haciendo. Y era en efecto, como le repito, a ellos los acusaban de alborotar, pero en realidad ellos no estaban alborotando nada. Simplemente esa era la acusación que les estaban impugnando a ellos para tratar de acorralarlos o para tratar de callarlos. Ya yo le voy a explicar por qué razón se daba esta situación. Y en efecto, déjeme comentarle de que esta estrategia de acusar, de alborotar, de denigrar o de difamar no es una estrategia que nació ayer. Esta estrategia, mi querido hermano, funcionó y la utilizó el diablo en el Antiguo Testamento. De hecho, en el mismo reino de los cielos, la palabra de Dios dice de que Satanás arrastró consigo 1/3 parte de los ángeles. Y obviamente la palabra menciona cuál es o qué elemento utilizó Satanás para arrastrar la 1/3 parte de los ángeles. Y hay un texto en el libro de Ezequiel e Isaías donde dice tú que subías al cielo y dijiste: me subiré, me sentaré a los lados del norte, me sentaré en el trono de Dios. Y dice el libro de Ezequiel que él se llenó de soberbia
y se llenó de arrogancia a causa, dice, de la multitud de tus contrataciones. Pero en el texto original hebreo no dice contrataciones, dice calumnias. La pregunta es, ¿hacia quién eran las calumnias? Obviamente, de alguna forma, Satanás sabía que no se llamaba Satanás, porque Satanás significa adversario, o el rival, o el oponente, o el que se opone. Él de alguna forma, ¿qué le digo? Tomaba algunos ángeles y se los llevaba, ¿qué le digo?, a alguna parte del universo, creyendo de que Dios tenía limitaciones para conocer. Él los convenció, él sembró, ¿qué le digo?, calumnias acerca de Dios en el corazón de ellos. Así fue como se suscitó la gran rebelión que usted y yo ya conocemos. Esa costumbre, esa maña de instigar rebeliones, de levantar chambres, de levantar calumnias en contra de Dios, en contra de los hombres de Dios, en contra de los profetas de Dios, en contra de los hijos de Dios, le repito, no nació ayer. Eso es más viejo que las ganas de comer. Amén. No voy a pensar otra cosa, tampoco, ¿verdad? ¿Sabe qué? Lo cierto, en medio de toda esta situación, es de que al maligno le ofende la predicación del evangelio, porque les expone o les desnuda delante de las personas. Hermano querido, nada hay más poderoso que la predicación del evangelio. ¿Sabía usted? Nada hay más poderoso que la predicación del evangelio. Con la predicación del evangelio se le abren los ojos a la gente. Con la predicación del evangelio se rompen cadenas. Con la predicación del evangelio se vuelven las almas de las tinieblas a las luces admirables de Cristo Jesús. Con la predicación del evangelio, hermano, se libertan los endemoniados. Con la predicación del evangelio se rompen las cadenas. Con la predicación del evangelio se le abren las prisiones espirituales de vicio, de locura, de odio, de celos, de envidia, de discordia, de disensiones, de fornicación, de adulterio, que la gente anda cargando donde quiera que va. Con la predicación del evangelio es que se rompe todo este tipo de yugos que la gente espirituales que la gente tiene en su cuello, porque la palabra misma dice que la palabra es la palabra del Espíritu, no es la nuestra. Cuando nosotros predicamos, nosotros no estamos utilizando un arma nuestra, estamos utilizando un arma que le pertenece al Espíritu Santo, porque la Biblia dice que es la espada del Espíritu. Y la palabra también dice que la espada de Dios es espada, la palabra de Dios es espada de dos filos. El día lunes le explicaba un poquitito a los estudiantes de que una espada de dos filos es un arma de guerra. No es un machete para ir a chapear zacate o para ir a volar palos de timilote. No es un machete para ir a planasearle el lomo a los hipotes haraganes. No es una cuma. Un arma de dos filos, hermano, una espada de dos filos es un arma de guerra. Y esa arma de guerra justamente es el arma con la cual los cautivos son liberados. El Señor Jesús, cuando vino durante 3 años y medio y ministró a las almas en la tierra en su ministerio, el Señor constantemente, ¿qué le digo?, tenía que utilizar su palabra como palabra viviente de Dios. Y todo lo que el Señor hizo, lo hizo a través de su palabra. De hecho, el enfrentamiento que el Señor tuvo en contra de Satanás en el desierto durante 40 días fue: escrito está, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Sabe que Él, siendo Dios y siendo la palabra viviente de Dios, Él pudo haber utilizado sus propios argumentos, siendo hijo de Dios y siendo la palabra viviente de Dios, pero no lo hizo? El Señor siempre le respondió a Satanás y le dijo: escrito está. No, pero es que mira, convierte las piedras en pan, porque seguramente que tienes mucha hambre, ¿no? Y si le pides a las piedras que se conviertan en pan, con todo y huevitos y frijolitos y frijolitos colochos, salsita, queso, crema, ahí adentro mucho que mejor. Y el Señor le dice: no, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hey, mira,
lánzate, porque la Biblia dice de que Dios mandará a sus ángeles a que te cuiden. Y el Señor le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y le dice, todos estos reinos son míos, a mí me los dieron, y yo te los voy a entregar si tú postrado me adorares. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Entonces el Señor, hermano, en cada ocasión sacaba, que le digo, la espada y ¡bla! Así como usted y yo tenemos que aprender a utilizarla. Entonces, aunque usted no lo crea, al maligno le molesta, le ofende la predicación del Evangelio. Mire, si usted no se le han levantado problemas ahí cerca de la célula donde usted va, donde usted asiste, donde usted apoya, donde los hermanos van a predicar, hermano, dele gracias a Dios, hombre. Si el enemigo en el momento en el cual se comenzó a predicar la palabra ahí, en su casa, y usted fue a apoyar como ayuda, o usted, que le digo, prestó su casa como anfitrión, hermano, el enemigo se molestó. Así, hermano, ¿qué le digo? Mientras usted estaba echándose, ¿qué le digo? Una grande serie de Netflix, el diablo estaba feliz. El diablo estaba feliz cuando usted se echaba las grandes series de Amazon Prime. Sin chichas no hay paraíso, hermano, el cartel de los sapos, el cartel de los chuchos, el cartel de los gatos. Él estaba feliz. Pero en el momento en que él dijo, a partir de ahora yo voy a abrir una célula en mi casa y aquí se va a predicar la palabra de Dios, y entonces le comenzó a dar dolor de ombligo y diarrea a Satanás. Porque así quietecito como usted estaba, así usted no le causaba problemas. Pero ahora, ¿qué le digo? Ahora, usted involucrándose en la predicación del Evangelio, Satanás se molesta. Amén. Donde quiera que se predique, hermano, vamos a tener conflicto. Vamos a tener, hermano, divergencia. Vamos a tener, hermano, enfrentamientos. ¿Sabe de qué? A Satanás le molesta a la gente que se convierte producto de la predicación, justamente porque la gente deja de ser esclavo de él y vienen a convertirse en adversarios y guerreros en contra de su reino. Asimismo, vale decir de que Satanás reacciona de una forma sutil, hermano, con la que cuesta combatirlo, y no lo niego. Y eso es utilizar las emociones de la gente. De repente aparece alguien diciendo, ay no, hermano, fíjese que ya no voy a ir a su célula, ya no voy a ir a la iglesia, es que fíjese que ese hermano que predica ahí es muy duro, hermano, y muy drástico, y me lastima mi corazoncito. Ay, viera que a mí no me gusta que me mencionen el adulterio, hermano, no me gusta que me mencionen el alcohol, el agua loca, la trenzuda, el candilito, no me gusta que me mencionen la hechicería, porque yo lo hice alguna vez y ay, yo añoro esos días. Pues lo siento, se va a tener que aguantar o se va a tener que largar, porque nosotros, hermanos, no podemos cambiar el mensaje. No podemos cambiar el mensaje, hermano. O cambia la gente o que vean qué rayos hacen, pero nosotros no podemos cambiar el mensaje, porque del mensaje depende la vida y la liberación de las almas. Imagínense que yo acá, en lugar de predicarle el evangelio, hermano, comenzar a contarle chistes. Hoy le voy a contar un chiste de la suegra. Hoy le voy a contar el chiste del gato volador. No, hermano, es que Dios no me ha mandado a contar chistes. El Señor me ha mandado a predicarle el evangelio. Porque el evangelio es lo que desata, el evangelio es lo que libera, el evangelio es lo que cambia el corazón del hombre. Amén. Pero le repito, a menudo suele suceder que Satanás, que le digo, lanza ataques de emocionalismo en la gente. Y de repente la gente no sabe que están siendo utilizados por Satanás. Es más, le voy a poner un ejemplo. Se recuerda que en cierto momento la Biblia dice que el Señor comenzó a hablarle drástico a la gente y le dijo, hey, ustedes me siguen porque yo les doy de hartar, les digo. ¿No se acuerda? ¿No se acuerda? Porque él había, en 2 ocasiones había multiplicado panes y peces y todo el mundo dijo, hey, aquí ya lo hicimos, va. Seguimos a Jesús, donde quiera que vayamos hay sándwiches, horchatita, chocolate, Y entonces llegó un momento en el cual, cuando el Señor vio de que no los oían porque querían
la vida eterna, sino que lo seguían por los sándwiches de pescado, hermano. Él le dijo, mire señores, ustedes me siguen, pero me siguen porque les doy de comer, les dijo, no porque quieran salvar sus almas. Y en cierta ocasión, hermano, un grupo de gente les habló áspero, drástico. Y dice la Biblia que muchos, entre ellos, hermanos fariseos hipócritas, se comenzaron a ir. Y entonces de repente donde la gente se comenzó a alargar, hermano, que eso es típico. Hermano, eso pasa en todas las iglesias del mundo. Que la gente da la vuelta y dice, ay, ya pues, ya no, muy duro, ya me voy. Y entonces, la gente cree que uno lo va a rogar. No, hermano, no. ¿Y sabe por qué no lo hacemos? Porque Jesús no lo hizo. El Señor Jesús le dijo a Pedro, le dijo, maestro, mira, muy dura es tu palabra, le dijo. O sea, como quien dice, Señor, bájale 7 rayitas a tu palabra, suavízala un poquito. Baja la intensidad, porque la gente, ay no, las nenas fresas se están sintiendo heridas, ellas. Y el Señor le dijo, y se están yendo, le dijo. Y el Señor le dijo, ¿y qué? ¿Te querés ir vos también? Le dijo, andate. ¿Y qué pues? Si no, es que el Señor no iba a poner, hermano, el Señor, óigame, la predicación, la esencia del mensaje del Evangelio no es negociable. Blanco es blanco, negro es negro, azul es azul y verde es verde. No, Señor, no. El mensaje del Evangelio, la esencia del mensaje del Evangelio no es negociable. Al que le guste, bueno, y al que no. ¿Me entiende? O sea, le estoy dando base bíblica. ¿Sabe qué? En el verso número 5 vemos algo, y es de que Satanás nunca juega limpio. Satanás nunca juega limpio. Y de hecho vemos ahí de que Satanás instiga a unas personas de mal corazón. Gente, hermano, que tenían el diablo adentro. Gente que no le obedecían a Dios, sino que le obedecían al diablo. Hermano, uno tarde o temprano descubre qué es lo que la gente tiene en el corazón. ¿Y cómo lo descubre? Por las actitudes. Y alguien puede ser, hermano, muy lo que quiera, puede ser, que le digo, parecer muy espiritual, muy danzador, pero de repente, hermano, hay un momento, hay una ocasión donde, hermano, aquel que parece cordero, se le sale la cola del lobo, hermano. Entonces, uno dice, no era tan oveja, sino que era lobo. Y en algunas ocasiones, cuando levantaba las manos, yo casi le hacía, porque se le olvidaba que era oveja. ¿Sabe que una vez a un hermano allá en San Isidro le pasó eso? Lo habían invitado, hermano, en la iglesia Santa Sion, lo habían invitado, hermano. Él había sido muy adicto del agua loca y había sido él muy, ¿qué le digo?, adicto de la música de Vicente. Y lo invitaron a cantar, y entonces el hermano estaba cantando, Santo, Santo, Santo. Se le acabó la alabanza, hermano, y como en su mente no halló con qué seguir, todos los hermanos con las manos levantadas, y yo sé bien que estoy afuera, pero él dijo, no, hermano, perdónenme, que esa no es alabanza. Sí, hermano, no le digo pues. En algún momento de su vida, la gente que supuestamente dicen que son ovejas, hermano, se les sale la cola del lobo. Sí, porque el Señor dijo, por sus frutos conoceréis. No hay pierde. Hermano, esta estrategia, y voy rápido, esta estrategia Satanás en el pasado la utilizó. La Biblia dice, por ejemplo, que esta estrategia Satanás la utilizó, hermano, llenando el corazón de Coré, Datán y Abirán, quienes provocaron un alboroto, diga alboroto. Provocaron un alboroto masivo al reunir más de 250 líderes de la comunidad en contra de Moisés y Aarón. Y hermanos, los calumniaron diciendo de que ellos eran orgullosos y que abusaban de su poder. Primer ataque, bueno, no único ataque, eso es un ejemplo. La Biblia dice que Dios, para defender a Moisés, abrió la tierra y se comió vivos a los rebeldes. ¿Se acuerda usted?
La Biblia dice que en cierta ocasión a Jeremías, hermano, le pasó algo también. Cuando Jeremías profetizó el juicio de Dios sobre el templo, los sacerdotes y falsos profetas y el pueblo formaron un alboroto violento dentro de la casa de Jehová. Lo rodearon y los calumniaron, acusándolos de traición al Estado, y estaban exigiendo que los mataran. A Amós le sucedió eso mismo. Amós, hermano, Amasías, el rey apóstata de Betel, levantó una calumnia política contra el profeta Amós ante el rey Jeroboam, diciendo: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Intentó presentar el mensaje, óigame, este mensaje como el mensaje que el Espíritu Santo le había dado, hermano, al profeta Amós. Intentó presentarlo, hermano, como una conspiración en contra del Estado. Y lo que buscaban, obviamente, de Amós era la muerte. Eso sucedió también, segundo punto, como estrategia de Satanás en el Nuevo Testamento. La Biblia dice que el Señor Jesús fue llevado ante el Sanedrín. Y el Señor Jesús lo vivió en carne propia. Esto puede leerlo en Mateo 26, Marcos 14 y lo hallar. Los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban activamente testimonios y relatos falsos contra Jesús para poder quitarle la vida. El alboroto culminó ante Poncio Pilato, donde la multitud, hermano, agotada por los líderes, gritaban con frenesí exigiendo su crucifixión. ¿Se acuerda usted qué fue lo que la gente pidió cuando Herodes dijo: bueno, ¿y qué hago con este? ¿Qué dijo la gente? Crucifíquenlo. Aquellos mismos que habían recibido al Señor tendiéndole pañales y palmas, y que habían cantado Hosana, Hosana al Hijo de David, ahora estaban gritando: crucifíquele. Porque la gente bien rápido se le olvida, hermano, lo que reciben de parte de Dios. La gente tiene mala memoria. Hoy reciben gracia de Dios, amor de Dios, favor de Dios, y mañana ya no. Se les olvida todo. Hermano, ¿se acuerda usted lo que le sucedió a Esteban en el capítulo número 6, verso 9 del libro de los Hechos? La Biblia dice de que a Esteban, al no poder resistir la sabiduría y la unción del poder del Espíritu Santo con la cual él hablaba, dice la palabra que sus enemigos sobornaron a unos hombres para que dijeran de que habían oído hablar palabras blasfemas en contra de Moisés y en contra de la ley de Dios. Y lo que sucedió al final fue que crearon un alboroto y provocaron la muerte a pedradas de Esteban. Amén. ¿Se acuerda usted de Pablo y Bernabé en Iconio? Hechos capítulo 14, lo estudiamos hace poco. La Biblia menciona que mientras ellos predicaban y el Espíritu Santo respaldaba la palabra con señales y prodigios, los judíos que no creían vituperaron y corrompieron los ánimos de los gentiles en contra de Pablo y Silas. Armaron un alboroto terrible en esa ocasión y por poquito matan a Pablo y a Silas. Y ahora una vez más estamos leyendo en el pasaje que leímos en el verso número 5, que después, hermano, de que Pablo había estado predicando en 3 sábados consecutivos, y él predicaba de que Jesús era el Mesías, Jesús era el Dios hecho carne, Jesús era el cumplimiento de las profecías que Dios había entregado en el Antiguo Testamento. Óigame, se levantó un grupo de hombres malos, y dice la Biblia que fueron y buscaron hombres ociosos, malos, pícaros, vulgares, maleantes, de poca monta. Verso 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, alborotando la ciudad. ¿Qué estaban haciendo? Alborotando la ciudad. ¿Qué estaban haciendo? Alborotando la ciudad. Okay. Y asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlo del pueblo. ¿Quién estaba alborotando aquí? ¿Aló? ¿Quién estaba alborotando aquí en el pueblo? Si usted está prestando atención, digo, si es que no se ha cantado
Si es que no se ha quedado por allá en su casa, es un buen tipo, mi viejo. Y puede ser, hermano. Óigame, los que estaban alborotando acá eran estos maleantes. La Biblia dice que ellos comenzaron a causar un alboroto en la ciudad. Y dice que fueron a la casa de Jasón, que era donde Pablo y Silas se alojaban en ese momento. Pero como no los encontraron, hermanos, para agarrarlos, para garrotearlos, para malmatarlos, entonces lo que hicieron fue de que agarraron a Jasón y a otros hermanos que los trajeron. Y dice la Biblia que los comenzaron a acusar de algo que no habían hecho. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Se lo voy a leer. Dice: pero no hallando, los trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo. Los estaban acusando de trastornar al mundo. Pero ¿quiénes eran los que estaban haciendo el trastorno y el alboroto? No eran ellos. ¿Aló? No eran ellos. Y por eso le digo, el león juzga por su condición, y el que las usa las imagina. Porque mire, a mí por ejemplo me pueden, no es que el pastor es un gran odioso. Tendría que vivir en mi corazón usted para saber si soy odioso o no. No, es que ese pastor es un gran amargado. Tal vez tengo cara de amargado, pero no lo soy, hermano. Porque no me amargo ni cuando me regaña mi esposa. ¿Me entiende? No. El Señor, ya le he dicho, me mató hace años, hermano. Y yo ya, como decía Pablo, yo estoy con Cristo, estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. No, hermano. Yo no tengo corazón para sentir celos, para sentir envidia, para sentir rencores, para resentir amargura, para que me caiga mal alguien, no, es que me mira con ojos de resentimiento. ¿Cuál zapato usted? Yo no tengo corazón para andar viendo ni con rencor, ni con ira, ni con envidia, ni con nada usted. Mire, ni siquiera la gente que me insulta en mi cara, óigame, yo no tengo corazón para guardarle rencor. Alguien, hermano, me puede golpear, me puede herir, me puede maltratar. Yo no tengo corazón para guardarle rencor. ¿Por qué? Porque ese Marvin ya se murió hace 6 años, hermano. Y este Marvin que vive es un nuevo Marvin. Un Marvin, hermano, que no tiene capacidad de eso en su corazón. Ya no existe. ¿Me entiende? Entonces a ellos los estaban acusando. No, los que han venido a hacer alboroto a la ciudad. ¿Cuál alboroto, señores? ¿Cuál alboroto? ¿Cuál alboroto estaban haciendo ellos? Ellos no estaban haciendo ningún alboroto. El alboroto lo estaban haciendo aquellos zánganos, sinvergüenzas, buenos para nada, flojonazos. Esos fulanos a los que habían contratado corazones malos eran los que estaban haciendo, óigame, desórdenes en la ciudad, los que estaban causando estragos, los que estaban haciendo relajo en la ciudad. Pero el diablo usa la boca de ellos y le dice: no, es que están haciendo alboroto en la ciudad, ellos están haciendo relajo, ellos han venido a causar desorden a la ciudad. ¿Cuál desorden? ¿Cuál alboroto? ¿Cuál relajo? Una cosa sí le voy a aceptar, hermano. Una cosa sí le voy a aceptar en esta ocasión. Miren, si atacar las tinieblas es alborotar, entonces sí, hermano. No, si atacar las tinieblas es alborotar, entonces sí, hermano. Hágase cargo, porque si atacar las tinieblas de frente es alborotar, entonces usted y yo sí somos alborotadores. Sí somos alborotadores. Y es más, no solamente yo, no solamente usted es un alborotador, también lo fue el Señor Jesucristo. También fueron los apóstoles y sus discípulos. También lo fueron los profetas del Antiguo Testamento. Y no solo Él, también el Dios del cielo es un alborotador. ¿Y sabe qué es lo que dice la palabra? La palabra la dijo el Señor Jesucristo claramente. Óigame, 1 Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo,
porque el diablo peca desde el principio, pero dice, pero para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si destruirle las obras al diablo es ser alborotador, entonces usted y yo somos alborotadores. No, es que si vemos personas que están enfermas y usted va, ora por ellas, hermano, y les declara sanidad en el nombre de Jesús, y eso es ser alborotador, entonces somos alborotadores. Y si ven, hermano, personas con vidas rotas, con vidas destruidas en la droga, en el licor, en la hechicería, en el suicidio, en la depresión, vamos y les predicamos, hermano, vamos y los ministramos, y el Señor rompe sus yugos, rompe sus cadenas, y el Señor los liberta. Si eso es ser alborotadores, entonces sí, somos alborotadores. Sí, somos alborotadores. ¿Sabe qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice, mi amado, que el Señor Jesús en cierta ocasión, digo, si vamos a hablar el lenguaje del diablo, hablemoslo bien y suquémonos el cincho. Si el diablo llamó alborotadores, hermano, a los discípulos, bueno, está bueno, pues. Entonces hablemos de alborotos. Hablemos de alborotos. La Biblia dice que en cierta ocasión el Señor Jesús va a un lugar que se llamaba Gergesa o Gadara también. Una región, hermano, no solamente donde criaban cerdos, donde había mucha población pagana, sino que donde había mucha gente que practicaba la hechicería. Esa era la razón por la cual, hermano, el endemoniado de Gadara estaba endemoniado. Por andarse metiendo, por andar yendo a los centros de brujería, allá en Aguizalco, allá en Santo Domingo, allá en Izalco, allá donde la hermana, ¿cómo, hermano? Donde la hermana Juana. ¿A dónde fue alguna vez usted? ¿O a dónde está viendo estos días? No se haga. Óigame, por andar consultando brujos, por andar jugando ouija, por andar cargando amuletos, por andar consiguiendo, hermano, aceite de zorrillo, o aceite de sapo, de mico, de zorro, no sé de qué, para conquistar mujeres, por andar, hermano, andar cargando diabluras, la oración del sapo y todas las tonteras, hermano, el fulano aquel terminó endemoniado. El Señor llega a Gergesa o a Gadara, y la Biblia dice que este fulano, óigame, en algún momento el endemoniado había causado un alboroto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que a este fulano lo habían querido controlar y nadie había podido. Dice la palabra que a este hombre lo habían querido sujetar con cadenas y grilletes, y dice la Biblia que los había roto como quien rompe, hermano, cadenas de papel. No habían podido. Pero llega el Señor Jesús, se enfrenta con él, y la palabra de Dios dice que cuando el demonio quiso hablar, el Señor le dijo, cállate, sal fuera. Y el hombre de inmediato cayó, hermano. Y la Biblia dice que había un hato, hermano, de muchos, pero muchos y muchos cerdos. Aquel fulano tenía alrededor de 6,000 demonios metidos adentro. Eso era una legión. La Biblia dice que cuando los demonios salieron, se fueron a meter, hermano, a los cerdos, y provocaron que los cerdos se despeñaran al mar y se ahogaron. Cuando eso sucedió, óigame, usted no cree que los demonios hicieron eso por bueno. Eso lo hicieron porque los planes de Satanás nunca cambian. Si alguien dice, no, es que Satanás es michero, de veras, en serio, de veras. Sí, es que yo tengo un demonio que es amigo mío, en serio. Felicidades, lo felicito, porque se lo están vacilando y le están viendo la cara inmensa. Porque Satanás no tiene amigos, no es chero de nadie. No, es que yo creo en la Santa Muerte, en serio, de veras, y cree que le va a ir bien. Pobre pajarito, si supiera que la cara le están viendo, porque Satanás no es amigo de nadie. Hermano, Satanás, la misión de Satanás es hurtar, matar y destruir. De esa misión él no se mueve. Salió del endemoniado, aquellos 6,000 demonios se metieron en los cerdos y lo lanzaron a los despeñaderos, porque es lo que buscan del ser humano.
despeñarlo hacia el infierno, arrastrarlo hacia el infierno, y que el ser humano no tenga un segundo chance, una segunda oportunidad. Pero le repito, eso lo hicieron como una forma de venganza. ¿Por qué? Porque cuando los cerdos se despeñaron, vinieron los dueños de los cerdos y a ellos no les importó que el endemoniado estuviera libre. A ellos no les importó. A ellos les importaban 3 centavos, hermano, la vida del endemoniado. Dice que se le acercaron y lo quisieron despeñar a él también. Ahí lo lee en su casa. Y la Biblia dice que le rogaron que se fuera de su ciudad porque les había, según él era el culpable de que los cerdos se hubieran matado. Fue un alboroto lo que ocasionó según la gente. Pero ¿cuál fue? ¿Sabe cuál fue el verdadero alboroto? El verdadero alboroto fue que el Señor le dijo al endemoniado: ve a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. La Biblia dice que el hombre fue a su familia, a sus amigos, y un día que el Señor fue a predicar a un lugar que se llamaba Decápolis, que significa 10 ciudades, Deca, 10 policiudades, 10 ciudades, dice la palabra que ya no había necesidad que el Señor predicara mucho, porque el antiguo endemoniado de Gadara había causado un gran alboroto de poder en Decápolis y toda la gente conocía quién era Cristo. Eso es un alboroto. Eso es un alboroto. ¿Se acuerdan de una mujer, hermano, roba maridos? La de la novela Usurpadora. ¿Se acuerdan? Hermano, la quitamaridos. Óigame, la quitamaridos había causado un alboroto. ¿Por qué? Porque cuando de repente miraban que aquella muchacha no podía salir de mañana a traer agua al pozo de Jacob, allá la cantarera, pues, haga de caso. Porque resulta de que todas las mujeres la tenían contra ella. Y entonces como esta muchacha, óigame, todas las mujeres cuando la miraban que de repente iba esta muchacha, porque la muchacha no era una mujer cualquiera, usted. Óigame, esta muchacha no perdía viaje. Ella cuando salía así, ¿ven? No, hombre, no era nada aquel himno que dice: quiero mover el bote. No, hombre, si ese le movía, hermano, el atol del lote, y donde quiera, hermano, movía las caderas, y no, hombre, sí que es una culebrita macheteada usted, porque la mujer era coqueta, porque a la mujer le había hecho falta amor en su infancia, y la mujer lo andaba buscando a costa de lo que fuera. Y donde quiera que andaba, hermano, de repente, miraba el can a un chelito colocho que venía por ahí, no, hombre, más movía el atol del lote, usted, ay, no, hombre, sí. Y de verdad, y que son las cosas, mire, usted sabe, ¿verdad? ¿Usted ha visto cómo coquetean las mujeres? ¿Ha visto o le enseño? No, que yo veo que solo corazones inocentes hay aquí. Así. Entonces, donde quiera, de repente venía una mujer y miraba a la samaritana y le pegaba el jalón a la mujer, porque ya sentía que se lo quitaba. La mujer era un alboroto andando en Samaria. Tenía un magnetismo del diablo usted. Y con mi esposa en algún momento hemos hablado que hay hermano, gente que tiene un espíritu ensatanado de perversión, hermano, que ni guapos ni lindas son las mujeres. Usted, nombres y gran mosquero que anda detrás de ellas, y no son ni bonitas. Son destructoras de matrimonio, destructoras de hogares, destructoras de familia, destructoras de vida, corruptas de mente. Y así era esta mujer, era un alboroto andando. Pero un día, óigame, se encuentra con el Señor, usted conoce la historia, el Señor le dice: dame agua de beber, y ella le dice: no, porque tú eres judío y samaritana, si supieras quién soy yo, tú le pedirías agua de vida y ella te daría. Y Señor, güey, usted conoce la historia, y le dice: ve, anda, tráeme a tu marido. No tengo, le dijo, o sea que hay plaza ahorita, te miro así medio guapo, le dijo, así que hay plaza abierta ahorita si tú quieres, le dijo, así. Y le hizo otra vez la culebrita macheteada a usted, así. No, le dijo el Señor, no,
Bien ha dicho que no tienes marido porque el que tenías ahorita, sí lo has tenido y el que ahorita tenés no es tuyo, le dijo. Y la mujer se sintió confrontada, dijo, oh, sabemos de que vendrá el Mesías y nos dirá todas las cosas. Yo soy el que está hablando contigo, ya vengo, le dijo. Y se fue la mujer, hermano. Óigame, ¿a dónde estaba el miedo de la samaritana que tenía miedo de hablarle a su vecina? ¿A dónde quedó? ¿A dónde quedó el miedo de la samaritana? ¿A dónde quedó el miedo? ¿A dónde? Cuando llegó, hermano, a ella le valió 3 pepinos de que fuera mediodía y que la quisieran garrotear a las mujeres de sus exes. Entonces llega y dice, ¡Ey! ¡Ey, familia! ¡Vengan! 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 ¡He encontrado al Mesías! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡He encontrado al Mesías! ¿El qué? Esta está loca. ¿Y ahora con qué chifladura viene? ¿Y ahora con qué loquera viene? ¡Vengan! ¡He encontrado al Mesías! Y la Biblia dice, hermano, que toda la población de Samaria salió, hermano, a encontrar, óigame, detrás de ella al pozo de Jacob. Y ese día, hermano, la samaritana causó tremendo alboroto como evangelista en la ciudad de Samaria. Si eso es alboroto, entonces sí, somos alborotadores. Y a eso Dios nos ha mandado, a causar revolución, a sacudir, a conmover, a inquietar, a intranquilizar a la gente. A eso Dios nos ha mandado. Y si en ese sentido somos, como dice la gente, ay, es que esos son muy fanáticos. Sí, archi, ultra, mega, súper, espantosamente fanáticos. Sí, a mucha honra. ¿Y qué? Si algunos son fanáticos, hermanos de Ricky Martin, de Living la vida loca. ¿Y qué, pues? Y si otros son fanáticos, hermanos, de la Shakira, y otros son fanáticos del Real, del Barcelona, otros son fanáticos de la Italia, del Francia, de la Alemania, ¿qué? Usted y yo somos fanáticos de Cristo. ¿Y sabe qué es lo bueno? Que Cristo no pierde ninguna batalla. Cualquier equipo a la que le vaya, hermano, va a ganar o va a perder, como sea. Cristo nunca pierde. Cristo nunca pierde. Entonces, ¿somos fanáticos? Yes, that's right. Somos fanáticos, sí. Y somos alborotadores también. Hermano, ¿se acuerda usted que en cierto momento también la palabra dice en el libro de los Hechos de que Pedro y Juan se encontraron a un hombre esperando recibir una moneda de ellos? La palabra dice de que Pedro le dijo, mira, yo no cargo coras, ni cargo dinero, le dijo, pero lo que tengo te doy. Y lo agarró de la mano y le dijo, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y le pegó el jalón, rangam, para arriba. Y cuando el hombre, oigan, sintió el jalón, el hombre salta, hermano, y comienza a saltar. ¿Sabe qué es lo que dice la Biblia? Ahí en Hechos 3:1, dice la Biblia que hubo un gran alboroto en la ciudad por causa del milagro que Dios había hecho a través de la vida de Pedro y de Juan. Amén. Si ir, hermano, y ministrar a los necesitados es ser alborotador, a mucha honra, hermano. Si ir y orar por los enfermos es ser alborotador, a mucha honra, hermano. ¿Y su equipo cómo se llama, hermano? ¿Cómo se llama el equipo al que usted pertenece? Alborotadores FC. ¿O no? ¿Cómo se llama, pues? Los cobardes FC. No. Los aguados FC. No. Los inestables FC. No. Los huyones FC. No, señores. Somos más que vencedores FC. Amén. Somos alborotadores FC. Sí. Porque eso hacemos. Eso fue lo que hizo Cristo. Y eso es lo que nosotros hacemos también. ¿Se acuerda usted de la ocasión en la cual el Señor llama a Pablo? ¿Se acuerda cuando el Señor lo tumba de la cabalgadura? ¿Se acuerda? La Biblia dice que cuando el Señor le dijo a Ananías, anda a orar a la casa de fulano y tal, allá está un hombre que llamado Saulo que está orando. Y tú vas a llegar y le vas a poner las manos. Y él dice que Ananías le dijo, Señor, ¿qué me estás pidiendo, Padre? ¿Qué me estás pidiendo, Señor? Dime, me estás mandando a la boca del lobo, me estás mandando a orar por el cabecilla de toda la
pandilla de aquí de Sonsonate, ¿qué te pasa? Me van a hacer chorizo. ¿Qué te pasa, Señor? Le dijo. Ese Señor es el que agarra a los hermanos, se los lleva, los garrotea, los mata, los apedrea, los mete en una cárcel. Me va a matar a mí también. Y el Señor le dijo, ve, ¿por qué te está esperando? La Biblia dice, hermano, que Ananías va a poner las manos sobre Pablo, hermano. El Señor le devuelve los ojos. Tiempo después, hermano, tiempo después el Espíritu Santo viene sobre la vida de Pablo. ¿Y sabe qué sucedió con la vida de Pablo? Pablo se convirtió en el alborotador más importante, hermano, del tiempo de la iglesia primitiva. Porque, hermano, Pablo, óigame, llenó toda la nación, todo el continente de Asia, lo que ahora es Europa, con el Evangelio de Cristo. Amén. Un tremendo alborotador. Amén. Y concluyo. Hermano, ¿se acuerda usted de que, bueno, eso lo vamos a leer más adelante en Hechos 19, la Biblia dice de que cuando Pablo llega a predicar, hermano, a Éfeso era, hermano, la cuna de la idolatría y la cuna de la hechicería. Cuando Pablo comienza, hermano, como alborotador, comienza a predicar y a predicar y a predicar, hermano, le mete una sangadea de loco. Hermano, a todos los efesios dice la palabra que el Espíritu Santo sobrecogió el corazón de los efesios, y cuando ellos se sintieron confrontados, hermano, porque les arrinconaron, hermano, con la palabra, dice que ellos fueron a sus casas a traer los libros de hechicería, los tiraron en la ciudad y los quemaron. Y dice la palabra que eran más de 50,000 monedas lo que valía toda aquella pila de libros de hechicería. El poder de Dios había causado tremendo alboroto en la ciudad de Éfeso. Hermano, no se extrañe. ¿Se acuerda usted cuando el Señor Jesús mandó a los 70? Y dice la palabra que los 70 regresaron y le dijeron: Señor, Señor, es tremendo, es extraordinario. ¿Por qué? Le dijo el Señor. Aún los demonios se los sujetan en su nombre, le dijo. Es que a eso los había mandado el Señor, hermano, a causar alboroto. A eso los había mandado el Señor. ¿Sabe por qué? Porque antes de Jesús, hermano, los demonios no se sujetaban a nadie. Cuando viene el Señor los capacita con autoridad para sujetar y echar fuera demonios en su nombre. Póngase de pie. Querido hermano, le repito, dice el dicho que león juzga por su condición. Pablo y Silas en esta ocasión, junto con Jasón y los hermanos, o Jasón, habían sido acusados de alboroto, habían sido difamados de cosas que no eran ciertas. Pero a la larga, hermano, si los estaban acusando de alboroto, no era, hermano, la opinión de la gente, era la opinión del diablo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿será que cuando el diablo le mira a usted y dice: ahí viene la Zoila? No, cuidadito, cuidadito. Ahí viene Daniel, no, hombre, cuidadito, cuidadito. Yo le aseguro que cuando Pablo, hermano, llegaba a ciertas ciudades, las alarmas del infierno decían: ¡pam, pam, pam, pam! ¡Alerta, alerta! Pablo viene entrando a la ciudad. Cuidado, cuidado, cuidado. Va a haber confrontación, va a haber alboroto, van a haber almas que se van a perder. Las alertas del infierno sonaban, hermano, porque Pablo sabía a lo cual Dios lo había mandado. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted es una amenaza en esta tierra? ¿Es una amenaza para el reino de las tinieblas? ¿O será que a usted le da miedo el diablo? Ay, Dios, guarde, hermano, por el amor de Dios, no me lo mencione.
Hermano, la Biblia dice que usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. La Biblia dice que usted y yo, hermano, hemos sido llamados para iluminar. No hemos sido llamados para escondernos debajo de un cajón, sino para levantar una luz y iluminar a los que están alrededor nuestro. Así que eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Y si y si el enemigo en algún momento lo difama a usted, lo critica, lo murmura, a usted que no le importe, hermano. A usted que no le importe, a usted que le importe quedar bien con Dios y que Dios lo avale. Levante sus manos al cielo.